he estado casi toda mi vida dentro de Cuba. Soy cubano, radico en Cuba, yo puedo hablar de las penas y de las penumbras que pasamos los cubanos, de los dolores, de los agotamientos que tenemos los cubanos. Intercambio mucho con mis conciudadanos, la gente que me rodea. Y si hay algo que de alguna manera u otra me lo han dejado claro, es que la gente no le alcanza con el simple hecho de que esto está mal, o sea, vamos a ir a un cambio o hace falta esto. No, la gente necesita saber por qué va a cambiar esto, o sea, hacia dónde va a ir ese cambio, porque la gente creo que quizás no lo tenga tan claro, del todo claro, pero la gente tiene miedo de que ese algo por lo que se quiere cambiar o por lo que se pretende cambiar sea o termine siendo peor aún que lo que tenemos actualmente. Y es con eso con lo que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué digo esto? Porque mira, el gobierno cubano, los fidelistas, son maestros en la manipulación y ellos sí se han encargado perfectamente de mostrarle al pueblo cubano la otra realidad. O sea, miren lo que está sucediendo en tal lugar, miren lo que está sucediendo en tal lugar, miren lo que le sucede a los pobres o a la sociedad X, a X sector de la sociedad de tal país, y viene y te lo muestra así. Entonces, por supuesto, el cubano el promedio dice, espera un momento, yo no quiero eso. Evidentemente, es un acto de manipulación porque sencillamente ellos están mostrando la parte que les conviene mostrar, y lo que no ha sabido la oposición o los sectores opositores es mostrar la otra realidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, que es el momento de que ya la oposición pase de esa etapa de decir abajo esto, abajo lo otro, de queremos un cambio, queremos democracia, queremos libertades, debemos pasar a la propuesta, crear una propuesta sólida, crear una propuesta contundente, a crear una propuesta que sea posible modificar, pero que ya tenga una base. Es decir, debemos cambiar nuestra realidad en cuanto a las actividades económicas, legalización para que permita la legalización de muchas actividades económicas que hoy no nos es posible. Debemos cambiar las leyes y reglas que impiden el flujo migratorio, incluso dentro de Cuba. Debemos conocer que dentro de Cuba muchas personas no pueden trabajar en determinado lugar porque no tienen una dirección legal, porque no radican legalmente, por ejemplo, en la capital, y eso les impide trabajar, les impide desempeñarse legalmente, tal y como si fuésemos extranjeros en nuestro propio país. Debemos, por supuesto, cambiar el sistema político para que todos podamos ser parte, para que todos, absolutamente todos podamos aportar, y en ese sentido debemos recordar que hoy, aún hoy, el gobierno cubano niega incluso debatir, se niega, cierra las puertas a cualquier debate, a cualquier diálogo con cualquier cubano que no piense absolutamente igual a ellos, que no responda a los intereses del Partido Comunista. O sea, hay muchas cosas que debemos cambiar, pero no debemos tener esa propuesta, debemos decir, esta es nuestra propuesta. Nosotros proponemos un sistema económico mucho más abierto, nosotros proponemos un sistema político mucho más abierto, mucho más dado a la evolución. Nosotros proponemos un sistema migratorio que permita y acepte al emigrante como un factor importante en nuestra economía, en nuestra sociedad. Nosotros proponemos que nuestra sociedad sea más inclusiva, más incluyente, más permisiva. Y esas son, digamos, que las propuestas a grandes rasgos que podríamos tener, pero no solamente ello. Nosotros, como oposición, ya es el momento, sí, de llegar a sentarnos todos en un mismo bloque, en una misma mesa, y poder hacer una denuncia fuerte, una denuncia contundente al gobierno cubano, ya sea por los altos muros antimigrantes, ya sea por los altos niveles de corrupción y exclusión, de censura, por los altos precios que impone. Por alguna de esas razones, tantas razones que hay para hacer una denuncia, bueno, vamos a hacer una denuncia, pero todo. Y hablando de hacer la denuncia, en mi opinión, yo soy miembro del EMESUR, Movimiento Social Unido por una Revolución Democrática. Creo que deberíamos darle, o debería tener la opción, por supuesto, la UNPACU. ¿Por qué la UNPACU? Porque es el movimiento de oposición, digamos, más fuerte. La UNPACU quizás debería liderar esto, debería ser la UNPACU la que hiciera la convocatoria para que todos nos uniésemos y hacer una denuncia plena,
fuerte, contundente, una denuncia donde, por supuesto, presionemos al gobierno cubano, a los fidelistas, a sentarse allí frente a nosotros y para que nosotros podamos decirle también, mira, este gobierno es esto, este gobierno es pro, pro corrupto, este gobierno es antimigrante, este gobierno es neoesclavista, este gobierno es... Y por supuesto, escucharlos a ellos, porque ellos por supuesto también van a decirnos. Pero creo que es el momento de hacerlo, es el momento de que nos sentemos allí frente a frente. Algunos sectores de oposición niegan esto y autoproclamados, por cierto, prodemocráticos o democráticos, pero y entonces valdría la pregunta, bueno, ¿qué democracia, qué democracia usted pretende cuando usted ni siquiera es capaz de sentarse frente a frente con los que piensan diferente? ¿Qué democracia usted pretende cuando usted ni siquiera es capaz de exponer sus argumentos para que todo el pueblo pueda entonces valorar si lo apoya o no? ¿De qué democracia estamos hablando? Creo que es el momento de eso, de apostar por una democracia verdadera, de incluso impulsar, exigir que todos seamos escuchados, que todos podamos construir por una Cuba para todos. Es el momento de sentarnos todos, de escucharnos todos. Creo que es vital que nos encontremos todos, la UNPACU, el Movimiento por una Democracia, incluso la Damas de Blanco, todos debemos encontrarnos y vernos y poder hacer una denuncia sólida, de hacer una denuncia real, una denuncia contundente que pueda tener incluso repercusión en los medios internacionales para que sea escuchada. ¿Para qué? Para hacer presión, la presión necesaria, no para que simplemente pase, no, para que este sea el primer paso para podernos sentar en una mesa que a su vez sea la apertura a la posibilidad de que nosotros como sectores de la oposición, como sectores que se niegan a los niveles de corrupción, que sectores que se niegan a los niveles de censura y exclusión, sectores que niegan los altos precios de impuestos, que sectores que se niegan a la subsidio de dependencia de impuestos, sectores que se niegan a ese macabro mecanismo donde los medios de comunicación únicamente responden al Partido Comunista. Bueno, como sectores, esos sectores debemos también estar incluidos y ser respetados como miembros de la sociedad cubana. Pero para eso tenemos que dar pasos. Eso no es sencillamente apretar un botón. No se trata de apretar un botón. No se trata de buenos y malos. Se trata de dar pasos. Y es por eso que solicitamos a la UNPACU, ¿para qué? Para que la UNPACU dé los primeros pasos en pos de una convocatoria hacia un encuentro de todos los movimientos opositores, todos los movimientos y factores opositores, e encontrarnos en una misma sede. Quizás no necesariamente tenga que ser en Cuba, porque incluso la propia Constitución lo prohíbe, pero ¿por qué no podría ser en Cuba? Pero el lugar quizás no sea lo fundamental. Lo fundamental es que nos encontremos y podamos hacer la denuncia correspondiente a estos tiempos. Una denuncia que nos abra la puerta a una real existencia en Cuba y dentro de Cuba. Una denuncia que nos haga posible crear un proyecto país, una propuesta democrática para que los cubanos decidan si apoyarnos o no un encuentro urgente es lo que necesitamos todos hoy. Vamos a unirnos, vamos a escucharnos. ¿Somos democráticos? Escuchémonos nosotros mismos. ¿Somos prodemocráticos? Pues unámonos todos, construyamos a partir de las opiniones de todos los cubanos y las cubanas que estamos, por supuesto, en contra de este gobierno y escuchemos, por supuesto, a los que están a favor de este gobierno, porque hay cubanos que defienden este gobierno.